Uno debe haber sido herido para convertirse en sanador. Sin embargo, muchas personas sufren y no se convierten en sanadoras. Prácticamente todos podrían llegar a serlo si solo bastara con haber sufrido. Solo superando el sufrimiento y habiendo sido herido, uno puede convertirse en sanador. Debemos seguir el camino de nuestra maduración psicológica para descubrir la razón de nuestro sufrimiento, porque esa razón es única en cada individuo. Por eso, al buscar esa comprensión, Jung escribió: lo crucial es que me enfrento al paciente como un ser humano frente a otro. El análisis es un diálogo que exige dos participantes. Analista y paciente se sientan uno frente al otro, cara a cara. El doctor tiene algo que decir, pero el paciente también. Aunque el analista cumple el rol de sanador, sus heridas viven en la sombra y pueden reactivarse en ciertas situaciones, especialmente al trabajar con alguien que tiene heridas similares. La sombra del paciente herido, por otro lado, es su sanador interior. Por eso, la relación inconsciente entre analista y paciente es tan importante como lo que se comunica conscientemente en el proceso de sanación. Puede ser una experiencia transformadora para ambos. La sanación solo puede ocurrir si el analista mantiene una relación constante con el inconsciente. De lo contrario, puede identificarse con el arquetipo del sanador, lo cual es una forma común de inflación del ego. Esto se conoce como el complejo de Asclepio, donde el terapeuta lleva la sanación demasiado lejos, como Asclepio, que devolvía la vida a los muertos. El terapeuta cree que tiene poderes divinos para sanar y que no necesita una relación personal. Jung tuvo un sueño en el que su paciente era un gigante y él era muy pequeño. Los sueños suelen tener una naturaleza compensatoria. Por eso, Jung comprendió que había estado mirando al paciente desde arriba. Cuando cambió su actitud, la relación y la sanación del paciente mejoraron notablemente. Jung siempre decía a sus estudiantes que debían vigilarse constantemente, observar cómo reaccionan ante sus pacientes y estar atentos a no proyectar sus propias heridas sobre el paciente herido. La psicología profunda es una profesión peligrosa, ya que el analista está siempre en riesgo de ser contagiado por las heridas del otro, o de reabrir las suyas propias. Jung veía los conflictos psicológicos o las heridas emocionales no necesariamente como una enfermedad, sino como una iniciación en un proceso que nos abre al inconsciente. El arquetipo del sanador herido se activa a través de nuestras propias heridas. Así como una herida física necesita ser limpiada, vendada y recibir el tiempo necesario para sanar, las heridas psicológicas también deben ser tratadas. Eliminando influencias negativas, creando y manteniendo un ambiente adecuado para la sanación, y teniendo la paciencia necesaria para permitir que la energía natural haga su trabajo de crecimiento y curación. El evento de nuestra herida nos lanza a un viaje en busca de nosotros mismos. Es un evento luminoso. Es a través de nuestras grietas por donde entra la luz. Nuestro yo fragmentado es la puerta de entrada al reino transpersonal y arquetípico, el patrón maestro y la guía suprema en nuestras vidas, hacia la sabiduría infinita del sí mismo. Es una idea arquetípica y universal que el hecho de rompernos, aunque por un lado parezca oscurecer nuestra totalidad, en realidad es una expresión de ella. Es como si alguna forma de destrucción fuera un requisito previo para la individuación y necesaria para el nacimiento del sí mismo. El sufrimiento es colectivo. Puede tomarse como una señal de que ya no estamos sufriendo por nosotros mismos, sino por el espíritu de la época. El microcosmos y el macrocosmos son uno y el mismo. Al transformarnos a nosotros mismos, transformamos el mundo. Al transformar el mundo, nos transformamos a nosotros mismos. Somos partes interdependientes de un ser más grande, total y sagrado. Darse cuenta de esto es experimentar una expansión de la conciencia. El arquetipo del sanador herido simboliza un tipo de conciencia que puede sostener lo que parece ser opuesto y contradictorio. Estar conscientemente conscientes tanto de nuestra herida como de nuestra totalidad al mismo tiempo. Los problemas más grandes e importantes de la vida son, en cierto sentido, insolubles. Nunca pueden resolverse, solo pueden superarse. Al buscar el sentido de tu sufrimiento, estás buscando el sentido de tu vida. El sanador herido es el arquetipo del sí mismo, una de sus características más extendidas,
y está en la base de todos los procedimientos de sanación genuinos. Al psicólogo suizo Carl Jung se le atribuye haber acuñado la frase sanador herido, aunque en realidad nunca usó ese término en sus obras. Él usaba médico herido. Jung no se veía a sí mismo como alguien que lograba sanar a sus pacientes. La sanación es un asunto individual que debe surgir del propio psiquismo del paciente, para que exista una verdadera resolución del problema, que es precisamente lo que implica el término individuación. La cura debe surgir de forma natural desde el individuo herido. Uno debe encontrar la luz que está escondida en la oscuridad. Mientras nos sintamos víctimas, llenos de amargura y resentimiento hacia nuestra herida, y busquemos escapar del sufrimiento que conlleva, seguiremos irremediablemente atados a ella. Ese es el sufrimiento neurótico, a diferencia del sufrimiento auténtico del sanador herido, que es un sufrimiento purificado. La herida puede destruirte o puede despertarte. El dios griego Apolo es un sanador solar que puede curar todos los males, pero también es quien trae la enfermedad y la muerte con sus flechas. Él es el sanador no herido. Apolo crió a Quirón, quien era un centauro, mitad humano y mitad caballo, pero a diferencia del resto de los centauros, que eran salvajes e intoxicados, Quirón era sabio, justo y también inmortal. Se convirtió en un sanador muy hábil. Un día, sin embargo, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada. Pero, a pesar de ser experto en sanar las heridas de otros, no pudo curar su propia herida. Sufrió un dolor insoportable por el resto de su vida. Fue a causa de su grave herida que Quirón se hizo conocido como un sanador legendario en la antigua Grecia. El secreto de la sanación está dentro de la herida, que contiene la medicina. La verdadera salud proviene de la aceptación de nuestras heridas. La nobleza de Quirón se refleja aún más en la historia de su muerte. Intercambió su inmortalidad por la vida de Prometeo, quien había sido castigado por los dioses por robar el fuego y dárselo a la humanidad. Es decir, por habernos dado la conciencia, liberándonos de ser marionetas inconscientes de los dioses. La conciencia es profundamente traumática, pero también es el mayor regalo que se nos ha dado. Quirón sufrió el castigo destinado a Prometeo, y Zeus, al ver esto, se compadeció de él. En su honor, a Quirón se le concedió un lugar entre las estrellas, convirtiéndose en la constelación del Centauro. Quirón representa nuestra herida inmortal que nunca puede sanar y, al mismo tiempo, es la fuente potencial de nuestra mayor capacidad para sanar, en particular a otras personas. Cristo es la versión bíblica de esta misma imagen fundamental. La diferencia es que Quirón no tuvo elección en el asunto, porque la herida le ocurre a él y no puede curarse a sí mismo. Cristo se ofreció voluntariamente para el papel, y pudo haber escapado de su sufrimiento, pero no lo hizo. Ambos son sanadores, ambos están heridos y ambos trascienden a los cielos al final. Esta imagen debe distinguirse del sanador saludable. Apolo, Quirón antes de la herida provocada por la flecha envenenada, y Cristo antes de su crucifixión. El sanador herido combina tanto la salud como el sufrimiento. Esto es lo que San Pablo quiso decir con la espina en su carne. Quirón fue profundamente venerado como maestro e instruyó a Asclepio en las artes de la medicina, quien se convirtió en el dios griego de la sanación. Asclepio fue hijo de una mujer mortal llamada Coronis, de quien Apolo se había enamorado. Sin embargo, mientras estaba embarazada, ella mostró infidelidad al acostarse con un hombre mortal. Fue asesinada por su traición, y Apolo no pudo devolverle la vida. Mientras yacía sobre su pira funeraria, Apolo rescató al niño cortándolo de su vientre. Así nace Asclepio, salvado de la muerte, para que pudiera crecer y sanar a otros. Él sostiene el bastón de Asclepio, un báculo entrelazado con una serpiente, asociado con la sanación, y que sigue siendo un símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Esto no debe confundirse con el caduceo, símbolo del comercio, del dios griego Hermes, que está entrelazado por dos serpientes, a veces tiene alas. Nuestras heridas pueden sumirnos en un estado miserable de sufrimiento y dolor, o pueden ser una fuente de sanación. El sanador herido se refiere a la capacidad de habitar la oscuridad del sufrimiento y allí encontrar gérmenes de luz y recuperación con los cuales
como por encantamiento, hacer surgir a Asclepio, el sanador semejante al sol. Asclepio se volvió un sanador tan competente que fue capaz de devolver la vida a otros hombres mortales. Esto provocó una sobreabundancia de seres humanos en la tierra, y Hades, el dios del inframundo, se quejó a su hermano Zeus por ello. Zeus se enojó con Asclepio por haber transgredido el límite entre la humanidad y los dioses. Los hombres son mortales, y solo los dioses están libres de la muerte. Como castigo por su crimen, Zeus fulminó a Asclepio con un rayo y lo envió al Hades, para que él, aunque Dios, pudiera experimentar el destino de los mortales. Sin embargo, más adelante, fue resucitado y se le concedió un lugar en el monte Olimpo, el hogar de los dioses. Asclepio se convierte así en el único dios que ha experimentado la muerte, lo que lo convierte en una de las deidades más admiradas, amadas y veneradas por los griegos. En la antigua Grecia, existían templos de sanación dedicados a Asclepio, llamados Asclepeia, conocidos por curar a personas de todo tipo de enfermedades físicas y espirituales. Uno de los más populares era el ubicado en Epidauro, el centro de sanación más célebre del mundo clásico. Muchos peregrinos visitaban el templo y seguían una dieta de purificación, además de tomar baños que se creía beneficiaban tanto al cuerpo como al alma. La salud, la limpieza y la sanidad son todos aspectos de la diosa Higia, cuyo nombre da origen a la palabra higiene, y quien es una de las hijas de Asclepio. Los terapeutae de Asclepio guiaban a los pacientes. El término terapeute proviene del griego antiguo y se refiere a aquel que sirve a los dioses, y más adelante, a quien sana o ayuda a una persona a sanarse a sí misma, lo cual es precisamente la tarea de un terapeuta. Después de algunos días de preparación, el terapeuta conducía al enfermo a una pequeña cámara de piedra vacía, con una plataforma sobre la que podía acostarse a dormir, quedando solo con sus sueños y con el dios. Esto es trabajo teúrgico, es decir, una práctica que consiste en trabajar con Dios en lugar de simplemente hablar sobre Dios, como hace la teología. La idea era lograr una teofanía, un encuentro personal con una deidad. Muchos sueños describen a Asclepio apareciendo en forma humana, aplicando un ungüento en las partes afectadas, o en forma teriomórfica, como una serpiente o un perro, lamiendo la herida y así sanándola. En los dormitorios del templo, las serpientes se deslizaban libremente por el suelo. Para los griegos, las serpientes no eran solo seres ctónicos, sino también seres sagrados de sabiduría, sanación y resurrección. Las serpientes utilizadas no eran venenosas, y hoy se conocen como serpientes de Esculapio, nombradas en honor al dios de la sanación. La serpiente era vista como un emblema de la misteriosa relación entre la muerte y el renacimiento. Los perros también estaban asociados con la experiencia del inframundo, como el perro de 3 cabezas, Cerbero, que daba la bienvenida a los muertos en el Hades. Después de pasar la noche en el lugar más sagrado del santuario, el sueño del paciente simplemente se registraba. Si Asclepio aparecía en el sueño de alguien, se entendía como el evento de sanación en sí. A diferencia de Delfos, donde el oráculo ofrecía consejos proféticos a los buscadores a través de un dios, en Epidauro era el propio paciente quien recibía la visión sanadora. En el período clásico griego, el sueño era la cura. En una época posterior, sin embargo, los sueños y visiones se informaban a un terapeuta, quien prescribía el proceso de sanación apropiado, que podía incluir una visita a los baños o al gimnasio. Podría decirse que fue el primer centro psicoterapéutico. Los rituales finales consistían en un peán, un canto de alabanza al dios en agradecimiento por lo que le había otorgado al paciente, y finalmente se ofrecía el sacrificio de un gallo como símbolo de que la luz del día había vencido a la oscuridad y la salud había vencido a la enfermedad. Se sabía que estos métodos eran altamente efectivos, como lo demuestran numerosos relatos escritos por pacientes que testificaban su sanación y proporcionaban descripciones detalladas de su cura. Esto se relaciona con las enigmáticas últimas palabras de Sócrates cuando decidió quitarse la vida bebiendo cicuta. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Págaselo y no lo descuides. Sócrates invoca al único Dios conocido por revivir a los muertos, agradeciéndole por haberlos sanado de la enfermedad de la vida mediante la cura de la muerte.
Sócrates vive plenamente incluso hasta su muerte. La sanación de Asclepio proporciona un respiro a aquellos que aún no están listos para morir. Él nos da tiempo para atender la salud de nuestras almas y para prepararnos para la inevitabilidad que se aproxima. La muerte es el gran igualador. Asclepio no promete que no habrá muerte. El objetivo de la sanación es darnos tiempo para prepararnos para ella. Había una corona en la colosal cabeza de Asclepio. Una guirnalda dorada siempre representa rayos y simboliza lo solar. Tal honor, incluso si es legendario, da testimonio de lo que en la religión viva de Asclepio constituía la naturaleza de la Asclepíada, el verdadero médico. Porque el don médico que los Asclepíadas poseían lo habían heredado de su ancestro solar. Es un don muy especial. No es un conocimiento religioso ni filosófico, sino más bien una familiaridad que jamás puede adquirirse con la enfermedad y el proceso de recuperación. Es una chispa de conocimiento intuitivo sobre las posibilidades de resurgir desde las profundidades, una chispa que, mediante la observación, la práctica y el entrenamiento, puede avivarse hasta convertirse en un arte y ciencia elevada, en un verdadero arte de sanar. La enfermedad y la sanación no son opuestos, sino aspectos inseparables de un proceso más profundo que se revela a través de su interacción. El sanador solar simboliza que, al igual que la luz autogenerada del sol, la fuente última de nuestra sanación se encuentra dentro de nosotros mismos. Para Friedrich Nietzsche, una muerte natural no debe ser lamentada, sino celebrada. Él escribe: muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado temprano. Aún suena extraña la doctrina, muere en el momento justo. Pero, claro, ¿cómo podría morir en el momento justo quien jamás vivió en el momento justo? Ojalá nunca hubiese nacido. Así aconsejo a los superfluos. Todos consideran que morir es importante, pero la muerte aún no es una fiesta. Todavía no se ha aprendido a consagrar las fiestas más hermosas. Yo les muestro la muerte consumada que se convierte en estímulo y promesa para los vivos. El consumado muere su muerte, victorioso, rodeado de aquellos que esperan y prometen. Así se debería aprender a morir, y no debería haber fiesta a la que tal moribundo no jure votos a los vivos. Los griegos creían que la vejez no era una etapa de vida, sino una etapa de transición entre la vida y la muerte. Para Jung, es parte de la segunda mitad de la vida, y es psicológicamente tan importante como el nacimiento. Negar la muerte solo conduce a una mayor neurosis. La muerte es inevitable, y luchar contra ella es luchar contra la vida misma. Así como una persona joven necesita aprender a vivir, una persona mayor debe hacer las paces con la muerte, y para ello, uno debe tener un mito personal, el cual se crea observando nuestra vida interior a través de los sueños, la imaginación activa, las intuiciones y las sincronicidades. Jung escribe: la muerte es un interés importante, especialmente para una persona envejecida. Se le plantea una pregunta categórica, y está obligado a responderla. Para ello, debería tener un mito sobre la muerte, ya que la razón no le muestra más que el oscuro abismo al que está descendiendo. El mito, sin embargo, puede evocarle otras imágenes útiles y enriquecedoras de la vida en la tierra de los muertos. Si cree en ellas, o las recibe con cierto grado de credulidad, está tan en lo cierto o tan equivocado como quien no cree en ellas. Pero mientras el hombre que desespera marcha hacia la nada, aquel que ha depositado su fe en el arquetipo sigue las huellas de la vida y vive plenamente hasta su muerte. Ambos, sin duda, permanecen en la incertidumbre, pero uno vive en contra de sus instintos y el otro con ellos. Toda la psicología de Jung se basa en la existencia de oposiciones psíquicas dentro de la psique humana. Es la tensión entre los opuestos lo que da origen a nuestra totalidad. El principio enantiodrómico de la unión de los opuestos traza el camino hacia el sí mismo. Existen dos fases en la vida: la primera fase en la que estamos orientados hacia el exterior, y la segunda fase en la que nuestro enfoque se vuelve hacia el interior durante la mitad de la vida. La individuación es una reconciliación entre la vida interior y la exterior. Los procesos reales de individuación, el enfrentamiento consciente con el propio centro interior, núcleo psíquico o sí mismo.
Generalmente comienzan con una herida a la personalidad y el sufrimiento que la acompaña. Este choque inicial equivale a una especie de llamado, aunque rara vez se reconoce como tal. Debemos aprender de nuestras propias experiencias de haber sido heridos, para liberarnos de lo que podría ser la enfermedad más grave de todas, la fantasía de una salud sin heridas, de una vida sin muerte. Aquellos que siguen una carrera dedicada a la sanación terminan profundamente heridos o incluso mueren, como lo muestran las historias de Quirón, Asclepio y Cristo. Es un hecho que quien entra en el rol de sanador, en algún momento será gravemente herido. Convertirse en un individuo individuado no es una tarea sencilla. Es un proceso muy doloroso, equivalente a cargar nuestra propia cruz como lo hizo Cristo en su camino hacia la crucifixión. La herida es nuestra iniciación en nuestro yo fragmentado. Es el llamado a la aventura que inicia el viaje del héroe. La hazaña principal del héroe es vencer al monstruo de la oscuridad. Es el tan esperado y anhelado triunfo de la conciencia sobre el inconsciente. Cuando el héroe vence al monstruo, encuentra el tesoro, la princesa, el elixir de la vida, etc., los cuales son metáforas psicológicas de los verdaderos sentimientos y del potencial único de uno mismo. Jung escribió: en los mitos, el héroe es quien conquista al dragón, no quien es devorado por él. Y sin embargo, ambos deben enfrentarse al mismo dragón. Además, no es un héroe quien nunca conoció al dragón, o quien, si alguna vez lo vio, declaró después que no vio nada. Igualmente, solo aquel que ha arriesgado la lucha contra el dragón y no ha sido vencido por él gana el tesoro, el botín difícil de alcanzar. Solo él tiene un verdadero derecho a la autoconfianza, porque ha enfrentado el lado oscuro de su yo. Al hacerlo, se ha ganado a sí mismo. Ha adquirido el derecho de creer que podrá superar todas las amenazas futuras por los mismos medios. El mitólogo Joseph Campbell amplió las ideas de Jung con su popular concepción del viaje del héroe, el cual no es solo una historia, sino un mito profundamente arraigado que explica la condición humana. El llamado a la aventura ocurre cuando nos separamos de nuestro mundo ordinario de comodidad y debemos adentrarnos en un territorio desconocido y peligroso, lo que genera ansiedad. Esto a menudo conduce a la negación, que lentamente deteriora la vida y las relaciones de uno. Llega un punto en el que las heridas se vuelven demasiado difíciles de soportar, y uno debe atenderlas. Atravesar nuestra herida es una experiencia genuina de muerte, ya que nuestro antiguo yo muere en el proceso, mientras nace un yo nuevo, más expansivo y empoderado. En su libro Lo sagrado y lo profano, la naturaleza de la religión, el historiador rumano de las religiones Mircea Eliade describe lo sagrado y lo profano como dos situaciones existenciales asumidas por la humanidad a lo largo de la historia. Desde la perspectiva del pensamiento religioso, la manifestación de lo sagrado, hierofanía, es lo que da sentido, estructura y orientación al mundo. Lo sagrado es semejante al mundo platónico de las formas, que existen más allá del espacio y del tiempo. Es el hogar de lo universal, lo inmortal y lo eterno. Lo profano, en cambio, contiene todo lo concreto, lo mortal y lo temporal. Al ser un lugar de constante devenir, es un lugar de decadencia y muerte. Eliade utiliza el término arquetipo, que no debe confundirse con la definición de Jung, para expresar las manifestaciones de lo sagrado, a las cuales accedemos mediante la repetición, la imitación y la participación en los patrones divinos. El comportamiento religioso no solo conmemora, sino que también participa en los eventos sagrados. Nuestros antepasados interactuaban con lo sagrado, porque sin ello, el ser humano no es más que polvo y ceniza. Sin embargo, lo sagrado también produce un sentimiento de terror ante su misterio sobrecogedor, mysterium tremendum, y un temor religioso ante el misterio fascinante, mysterium fascinans, en el cual florece la plenitud perfecta del ser. Todas estas son experiencias luminosas, inducidas por la revelación de lo divino. Por mucho que haya desacralizado el mundo, el hombre que ha elegido una vida profana nunca logra deshacerse por completo de su comportamiento religioso. Las celebraciones y rituales representan la idea de lo que Eliade llama el eterno retorno, es decir, una reconexión con la era mítica. Este comportamiento sigue presente emocionalmente en nosotros,
de una forma u otra, listo para ser reactualizado en lo más profundo de nuestro ser. Cada año se convierte en una repetición de la edad mítica, y podemos entrar en el reino divino, transportándonos de nuevo al mundo de los orígenes. El tiempo no es una sucesión lineal de eventos, sino un círculo. El tiempo lineal y la falta de valor inherente en el curso de los acontecimientos históricos, el terror de la historia, es una de las razones de las ansiedades del hombre moderno. Eliade describe las enfermedades, los sueños y los éxtasis como una iniciación chamánica, que no se resuelve hasta que uno transforma lo profano en lo sagrado. Eliade deja claro que el chamanismo no es ningún tipo de enfermedad mental, sino más bien una crisis temporal que expresa la condición humana. En las iniciaciones chamánicas, el iniciado a menudo experimenta algún tipo de enfermedad, la cual no se resuelve hasta que la persona practica ejercicios chamánicos como el tamborileo o los cánticos, hasta que se cura. Entonces es considerado un chamán dentro de la comunidad y asume el rol de sanador. El mago primitivo, el curandero o chamán, no es solo un hombre enfermo, es sobre todo un hombre enfermo que ha sido curado, que ha logrado curarse a sí mismo. Los relatos del viaje interior del chamán, llenos de agitación y angustia, expresados a través de la acción estática del trance, revelan las imágenes veneradas de la psique despierta, símbolos vivos que abarcan la experiencia humana en su totalidad. A través de la expresión creativa, la condición humana se eleva, se mitologiza y, finalmente, se comprende colectivamente. El camino de vida del chamán es casi tan antiguo como la conciencia humana misma, y precede a las civilizaciones más antiguas registradas por miles de años. Un hilo común parece conectar a todos los chamanes del planeta, un despertar hacia otros órdenes de la realidad, la experiencia del éxtasis y la apertura hacia los reinos visionarios. La entrada al otro mundo ocurre mediante una ruptura total, una crisis que implica una muerte psicológica y espiritual. Existen muchas similitudes entre estos rituales arcaicos y la experiencia que viven las personas en la psicoterapia. A menudo, las personas emprenden una profesión de ayuda porque quieren abordar sus propias heridas personales, una infancia disfuncional, abuso, complejo de inferioridad, etc., con el fin de sanarse a sí mismos y ayudar a otros en sus propios procesos de sanación. Psicológicamente, todos tenemos una función compensatoria en nuestras vidas. Una persona que carece de autoestima puede parecer, exteriormente, muy segura de sí misma. Una persona que piensa que no es inteligente puede pasar mucho tiempo leyendo libros y adquiriendo una gran cantidad de conocimientos, y en cada oportunidad, expresa ese conocimiento a los demás. Nuestros sentimientos de inferioridad forman parte de la sombra, y la persona, nuestra máscara social que mostramos a los demás, es nuestra compensación por lo que está oculto en esa sombra. Una sobrecompensación puede hacer que alguien actúe completamente en oposición a lo que realmente siente emocionalmente, y así oculta su verdadero yo. Sus problemas se reprimen y nunca se enfrentan de manera constructiva, y la sombra se vuelve cada vez más grande y más oscura. Una infancia traumática y abusiva puede causar lo que Freud llamó compulsión de repetición, una necesidad inconsciente de repetir eventos traumáticos que aparecen en diferentes situaciones pero con el mismo patrón arquetípico subyacente. Esto puede extenderse a todo tipo de relaciones en la vida, con los padres, amigos, pareja, hijos, etc. Cada repetición empeora y complica aún más el problema. Nuestro inconsciente intenta sanarnos reconstelando, reactivando estas situaciones como una oportunidad para establecer una nueva relación con el patrón subyacente, para convertir el veneno en sanación. La contradicción entre veneno y cura se expresa en la palabra griega fármakon. Un fármaco puede ser tanto beneficioso como dañino. El sanador herido es aquel que se toma en serio sus heridas y transforma su veneno en un regalo para ofrecer a los demás. Esto también se aplica a la relación entre terapeuta y paciente. Jung escribió: podríamos decir, sin exagerar demasiado, que una buena mitad de todo tratamiento que penetra en profundidad consiste en que el médico se examine a sí mismo, porque solo aquello que logra corregir en sí mismo puede esperar corregir en el paciente. Tampoco es negativo que sienta que el paciente lo está golpeando o incluso superándolo.
Es su propia herida la que da la medida de su poder de sanar. Esto, y nada más, es el significado del mito griego del médico herido. Freud y Jung fueron sanadores heridos modernos. Freud, durante los últimos 16 años de su vida, fue atormentado incesantemente por un cáncer en la mandíbula, que finalmente lo llevó a la muerte. Jung estuvo al borde de quitarse la vida durante su periodo de confrontación con el inconsciente. Un mes antes de su muerte, ya demasiado débil para salir a caminar, fue llevado en auto por algunos de sus caminos favoritos, despidiéndose del paisaje. A pesar de su sufrimiento, continuaron escribiendo y ejerciendo, transmutando su veneno en una poción curativa, como verdaderos alquimistas. Sin embargo, no es solo el terapeuta quien lleva a cabo la sanación. Es común que el paciente proyecte sobre el analista la imagen del sanador, y cuando no hay progreso, el paciente se enoja, tal vez abandona la terapia, y eventualmente regresa. Esto se conoce como transferencia y es un fenómeno típico en la terapia. El paciente puede, por ejemplo, transferir inconscientemente sus sentimientos hacia su padre abusivo sobre el analista, y el analista debe tener cuidado de no involucrarse en la contratransferencia, en la cual el paciente le recuerda a alguien de su propia vida. El analista debe estar preparado para no proyectar sus propias heridas sobre el paciente ya herido. Debe desarrollar un mapa claro de sus propias heridas, en el cual pueda describir sus experiencias de haber sido herido, cómo se sintió durante ese periodo de vulnerabilidad y cómo lo enfrentó. Nuestras heridas pueden convertirse en una fuente profunda de sanación para otro. El médico es eficaz solo cuando el mismo está afectado. Solo el médico herido sana. El analista toma el sufrimiento del paciente, lo comparte con él y sufre con él. Esto tiene un efecto sanador, tal como el sufrimiento de Cristo es misteriosamente curativo para los demás. Por sus heridas fuimos sanados. Jung aprendió a través de su práctica que solo el analista que se siente profundamente afectado por sus pacientes puede sanar, y que el analista no puede llevar al paciente a un lugar al que él mismo nunca ha ido. Esto no es solo una cuestión de empatía, sino de conocimiento, gnosis, sobre qué es el trabajo del alma y por qué es importante. En algún momento, el paciente también debe darse cuenta de que el potencial de sanación reside dentro de sí mismo. El analista actúa como un psicopompo o guía espiritual para el paciente. Puede ser de gran ayuda tener aliados para derrotar al propio dragón, que simboliza los miedos, obstáculos, dificultades o represiones. Pero uno mismo debe dar el golpe final al dragón. Jung escribió: "Lo crucial es que me enfrento al paciente como un ser humano frente a otro". El análisis es un diálogo que exige dos participantes. El analista y el paciente se sientan frente a frente, cara a cara. El médico tiene algo que decir, pero el paciente también. Aunque el analista desempeña el rol de sanador, sus heridas viven en la sombra y pueden reconstelarse en ciertas situaciones, especialmente al trabajar con alguien cuyas heridas son similares. La sombra del paciente herido, por otro lado, es su sanador interior. Por lo tanto, la relación inconsciente entre analista y paciente es tan importante como lo que se comunica conscientemente, en términos del proceso de sanación. Puede ser una experiencia transformadora para ambos. La sanación solo puede ocurrir si el analista mantiene una relación continua con el inconsciente. De lo contrario, puede identificarse con el arquetipo del sanador, lo cual es una forma común de inflación del ego. Esto se conoce como el complejo de Asclepio, donde el terapeuta lleva la sanación demasiado lejos, como cuando Asclepio devolvía la vida a los muertos. El terapeuta cree tener poderes divinos de sanación, y que no es necesaria una relación personal. Jung tuvo un sueño en el que su paciente era un gigante y él era muy pequeño. Los sueños suelen tener una naturaleza compensatoria. Por lo tanto, Jung comprendió que había estado mirando al paciente desde arriba. Cuando ajustó su actitud, la relación y la sanación del paciente mejoraron notablemente. Jung siempre decía a sus estudiantes que debían vigilarse constantemente, observar cómo reaccionan ante sus pacientes y estar atentos a no proyectar sus heridas sobre el paciente herido. La psicología profunda es una profesión peligrosa, ya que el analista está siempre en riesgo de ser contagiado por las heridas del otro, o de reabrir las suyas propias.
Jung veía los conflictos psicológicos o las heridas emocionales no necesariamente como una enfermedad, sino como una iniciación a un proceso que nos abre al inconsciente. El arquetipo del sanador herido se activa a través de nuestras heridas. Así como una herida física necesita ser limpiada, vendada y recibir el tiempo necesario para sanar, también las heridas psicológicas necesitan ser tratadas. Eliminando influencias negativas, creando y manteniendo un entorno en el que pueda darse la sanación, y teniendo la paciencia necesaria para permitir que la energía natural realice el trabajo de crecimiento y curación. El evento de nuestra herida nos lanza a un viaje en busca de nosotros mismos. Es un evento luminoso. Es a través de nuestras grietas por donde entra la luz. Nuestro yo fragmentado es la puerta de entrada al reino transpersonal y arquetípico, el patrón maestro y la guía suprema en nuestras vidas, hacia la sabiduría infinita del sí mismo. Es una idea arquetípica y universal que el hecho de rompernos, aunque por un lado parezca oscurecer nuestra totalidad, en realidad es una expresión de ella. Es como si alguna forma de destrucción fuera un requisito previo para la individuación y necesaria para el nacimiento del sí mismo. El sufrimiento es colectivo. Puede tomarse como una señal de que ya no estamos sufriendo por nosotros mismos, sino por el espíritu de la época. El microcosmos y el macrocosmos son uno y el mismo. Al transformarnos a nosotros mismos, transformamos el mundo. Al transformar el mundo, nos transformamos a nosotros mismos. Somos partes interdependientes de un ser más grande, total y sagrado. Darse cuenta de esto es experimentar una expansión de la conciencia. El arquetipo del sanador herido simboliza un tipo de conciencia capaz de sostener lo que parece ser opuesto y contradictorio. Estar conscientemente conscientes tanto de nuestra herida como de nuestra totalidad al mismo tiempo. Los problemas más grandes e importantes de la vida son, en cierto sentido, insolubles. Nunca pueden resolverse, solo pueden superarse. Si llegaste hasta aquí, quiero que comentes, estoy sanando, y en mi sanación, ayudo a otros a sanar. Que sea tu afirmación para el día de hoy. Suscríbete para recibir más reflexiones profundas como esta, y no olvides dar like y compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a otros en su camino de sanación.